la palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos todos juntos Mateo 16, 16. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Amén. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, en este momento vamos a despertarnos todo. El día está lindo para dormir, ¿sí? Algunos vinieron después de madrugarse, pero nosotros, aunque estemos madrugados, si el Espíritu Santo obra en cada uno, estoy seguro que van a estar despiertos y van a escuchar la palabra concentradamente. Amén. Así que vamos a abrir los ojos, golpeenle, háganle un masaje a los que están al lado, ¿sí? O los que están dormidos, pégale un golpe, una paliza fuerte. Así despierta un poco, ¿sí? Bueno, porque Satanás, ¿sí? El espíritu maligno, lo único que hace es, no le dejan escuchar la palabra, ¿sí? Le hace pensar otras cosas, le hace tener sueño, ¿sí? No le hace venir, el día está lindo para dormir, mejor voy el domingo que viene o entrego el culto por YouTube. Satanás utiliza cualquier forma para que nosotros no escuchemos la palabra, ¿sí? Así que, ya que vinieron, no seamos engañados, amén. Concentremos. Yo también, yo cuando estoy aquí no me duermo, pero cuando estoy del lado de ustedes me da sueño. Pero oramos, ¿sí? Oro para que me dé llenura del Espíritu Santo para poder concentrar en la palabra y buscar la respuesta, ¿sí? Y también si hay creyentes en este momento, si están en problemas o decisiones o algunas cosas importantes, no busquen la respuesta a las personas, ¿sí? Sino a través de la palabra de este momento. Amén. Por eso siempre hay que tomar la palabra del púlpito, ¿sí? Ahí está todo el tesoro escondido, ¿sí? Solo que ustedes tienen que, ¿sí? Aferrar el tesoro, ¿sí? Ustedes sean un tesoro delante de ustedes. Aunque haya tanto kilo de oro, ¿para qué les sirve si ustedes no lo toman, ¿sí? Por eso quiero que hay que tomar la palabra, ¿sí? Ustedes tienen que aferrar. Para eso tienen que estar despiertos, ¿sí? Bueno, la introducción es muy larga, pero no voy a hablarle más, ¿sí? Así que vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos y digan, tengamos existencia espiritual en nuestros campos. Existencia espiritual en nuestros campos. Amén. Esto es la palabra del domingo pasado, ¿sí? Ustedes tienen que mostrar su existencia espiritual en los lugares donde están, ¿sí? Andy en su restaurante tiene que mostrar su existencia espiritual, ¿sí? También Alejandra, ¿sí? Andrés, Urbanos, todo donde están ustedes en el trabajo, en el estudio, tienen que mostrar su existencia espiritual como Esteban, ¿sí? Mostrar, dar la buena influencia, ser un hombre de influencia. Amén. Esta semana dieron la influencia, buena influencia espiritual o mala influencia. Buena influencia. Amén. Así que espero que ustedes siempre tengan con esta actitud, como saludamos hoy, ¿sí? Tengamos existencia espiritual en todos nuestros campos. Amén.
La palabra que se va a cumplir y que vamos a recibir la gracia hoy es el título: todos viven si anunciamos, ¿sí? Todos viven, anunciamos. ¿Qué vamos a anunciar? Vamos a ver, es el libro Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, ¿sí? El libro Hechos capítulo 8 que vamos a ver hoy tiene el contenido del comienzo de la expansión del evangelio, ¿sí? Desde a partir del capítulo 8 empieza a expandirse con fuerza este evangelio, ¿sí? ¿A dónde? A Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta último de la tierra, ¿sí? Hasta fin de la tierra se testifica, se anuncia el evangelio. Después de martir de Esteban, del domingo pasado, ¿se acuerdan? Esto fue el motivo y la motivación del comienzo de la expansión, ¿sí? Esteban murió y a través de esa muerte empezó a expandirse el evangelio en la iglesia primitiva, ¿sí? Y se llenaban de nuevos creyentes. A través de la palabra de Esteban, ¿qué quiere decir? Rompió totalmente la ley y el concepto del templo judío, del judío, ¿sí? Los pensamientos que tenían los judíos rompió totalmente a través de la palabra del Esteban, ¿sí? A través de Esteban rompió totalmente el concepto, ¿sí? Que Dios no está en un solo lugar, ¿sí? En ese momento los judíos pensaban que Dios permanecía, ¿sí? En el lugar, en la sinagoga, ¿sí? Permanecía en el templo solamente, pero no. A través de Esteban, a través de la palabra de Esteban, mostró que no. Dios está en todas partes, ¿sí? No solo en el templo de Jerusalén, sino están en todos los lugares donde están los hijos de Dios y donde están los evangelistas. Siempre Dios está junto con nosotros. Amén. En este momento, en nuestro trabajo, yo le digo siempre, nosotros somos la iglesia, ¿sí? Esto es un edificio, la iglesia es edificio, pero nosotros somos el templo. Amén. Somos el templo. Por eso tenemos que cuidar las palabras y demostrar de buena influencia a los no creyentes. Amén. Por eso si vemos en el capítulo 8, después del martir de Esteban, hubo grandes persecuciones en Jerusalén, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes solo se quedaron? Se dispersaron todos los creyentes, solamente salvo los apóstoles, todos fueron dispersados a Judea, a Samaria, hasta fin de la tierra, ¿sí? Si vemos la historia de la iglesia, podemos ver que todo está enfocado en la mentalidad de Jerusalén, de la iglesia de la época de Jerusalén. ¿Por qué? Muchas iglesias en Europa, ¿sí? Habían nombrado el cristianismo como una religión del Estado, ¿sí? Del país. Nuestra religión, ¿sí? Es cristiana, ¿sí? Es cristiano. Pero ellos se limitaban. ¿En qué forma se limitaban? Se limitaban por su país y aceptaron el cristianismo como religión nacional, ¿sí? O sea, lo tomaron como religión. No era nuestra fe, no era el evangelismo, sino juntarse entre los creyentes y hacer avivamiento, ¿sí? No salían a predicar. En una palabra, ellos estaban ocupados y estaban muy apurados de levantar y cuidar a sus creyentes, ¿sí? Cuidar para que ellos permanezcan, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Esto no está mal. Concentrar de cuidar y levantar y haber avivamiento en la iglesia es correcto, pero ¿cuáles que estaban perdiendo en la iglesia primitiva? Ellos, no la iglesia primitiva, sino en ese momento ellos se perdieron, en una palabra, de interés de salir a evangelizar, ¿sí? De interés de salir a salvar las almas, ¿sí? A hacer las misiones, a hacer el evangelismo. Solo entre ellos estaban, ¿sí? No era salir afuera y transmitir, anunciar el evangelio. Perdieron totalmente el pacto de las misiones, ¿sí? ¿Para qué existe una iglesia? En nuestra iglesia existe esta iglesia para las misiones, amén. Si lo hacemos dentro del país es el evangelismo. Si hacemos fuera del país es las misiones, ¿sí? Como esto, en nuestra iglesia
también en este año, como ya sabe, es el comienzo del año de misiones, ¿sí? Ya se nombró, desde este año nosotros empezamos las misiones con todas las fuerzas. Y por esa razón, aquí están sentados algunos ancianos también, seleccionaron, ¿sí? Hicieron el sorteo a los 237 naciones. Todos los ancianos sortearon primero, después la diaconisa mayor, después los diáconos, ¿sí? Todos sortearon, los remanentes, los jóvenes. Y entonces, pastor, nosotros, ¿por qué no hicimos eso? Porque ustedes, cada uno de su país, cada uno de los países donde vinieron, ¿sí? Ustedes es el país que tiene que orar, ¿sí? Orar y misionar a ese país. Andy no va a ir a México, sino es de Brasil, se ocupa de Brasil. José, Perú, ¿sí? Como esto. No, José, Bolivia, perdón, ¿sí? Y después Máxima, Perú, ¿sí? Como esto, Juliana, Colombia. Como esto, cada uno de su país es el país que tiene que orar y tiene que estar orando y estar para las misiones, para evangelización de cada uno de su país. Amén. Y ya se va a formalizar el grupo y después va a haber reuniones de cada país. Ahí ustedes tienen que participar, ¿sí? Dar informaciones, orar juntos por su país. Amén. Esto es lo que estamos haciendo. La iglesia totalmente está concentrada en las misiones a 237 países. Amén. Decimos 237, es toda la nación, ¿sí? Todo el mundo vamos a evangelizar. Así quiero que oren todo por esta misión, ¿sí? Porque Dios nos permitió a nosotros. Amén. La razón de ustedes que están sentados en este lugar no es de casualidad. No es porque ustedes vinieron por trabajo, ¿sí? Por empresas o para tener buena vida, mejor vida, pero no importa, olvídense en todo. La única razón que están sentados en este lugar, en este horario, es porque Dios lo eligió, Dios, ¿sí? Lo puso en este lugar para que ustedes salven a cada uno de su país. Amén. Tiene que aferrar la palabra, ¿sí? Esto es el pacto, esto es la oración del pacto, orar por nuestro país, ¿sí? Orar por Latinoamérica. Esto nos permitió Dios, no cualquiera, sino Dios nos permite. Por eso aquí está el anciano sentado todos los domingos, porque él seleccionó España, ¿sí? Por eso está aquí y escucha y participa junto con nosotros. Por eso nosotros tenemos que orar, porque Satanás también actúa, ¿sí? Satanás al mismo tiempo, si ustedes, Fernando dice, voy a orar, y Satanás actúa también. No ores, tenías que hacer esto, ¿sí? Nos quita el tiempo, nos distrae por otra cosa, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que orar para que Satanás no moleste para estas misiones. Amén. Que no moleste, que ustedes tienen que orar. Eliminen todos los Satanás que me molesta, que me detiene para concentrar, para orar, para escuchar la palabra. Elimino en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre en el nombre del Señor Jesucristo tiene poder. Amén. Volviendo del tema, si nosotros vemos el capítulo de hoy, aparece un personaje, ¿sí? Un líder muy importante de la iglesia primitiva junto con Esteban, ¿sí? ¿Quién es? Es Felipe, ¿sí? Felipe junto con Esteban, ¿qué cargo ocupó? Él fue uno de los siete obreros, 7 hermanos que lo seleccionaron para administrar la iglesia primitiva, ¿sí? Felipe junto con Esteban ocupó administración de la iglesia y se concentró ¿para qué? Para anunciar la palabra en los campos. Amén. Se concentró a transmitir la palabra. Si fue el motivo para la ampliación del evangelio, ¿sí? Si es por el martirio de Esteban, ¿sí? Empezaron a expandirse el evangelio. Entonces Felipe, ¿qué trabajo hizo? Felipe es el que penetró en los campos verdaderamente para transmitir el evangelio. Amén. Si alguien tiene una mecha, ¿sí? Lleno de queroseno, alguien tiene que encender para que
se ponga el fuego. ¿Sí? Como esto, si Esteban hizo el acto, si él trabajó para una función de mecha, de lleno de querosén, y entonces Felipe hizo encender el fuego del evangelismo. Amén. Quiero que ustedes sean esas personas, ¿sí? Esas personas como Felipe, como Esteban. Más que nada, como el título de hoy, a través del ministerio de Felipe se levantó grandes cambios en los campos que vinieron y después muchas personas escucharon la palabra. Amén. Esto es nuestro deber, hacerlo escuchar, hacerlo conocer a Jesucristo. Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica, que cada uno de los lugares donde están ustedes puedan ser como Esteban y Felipe, de transmitir buena influencia espiritual y todos puedan establecer como absolutos discípulos. Amén. Punto 1 es Felipe el evangelista. ¿Sí? Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer todo junto en una voz. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Amén. A través de muerte de Esteban, a través del martir de Esteban, hubo avivamiento, pero al mismo tiempo hubo grandes persecuciones, ¿sí? Persecuciones, ellos son idolatrías, ¿sí? Ellos están en contra de nuestras leyes y están en contra de nuestros pensamientos, ¿sí? O sea, ellos contradicen todas las cosas y entonces empezaron a perseguir, a buscar a todos los que creían de Jesucristo. Y entonces todos los creyentes no podían estar más en ese lugar porque venían para perseguir. Y entonces ellos empezaron a dispersarse, ¿sí? Se escapan, pero lo especial es que estos creyentes se dispersaron no escondidos, ¿sí? Una persona generalmente, cuando alguien le persigue, van calladamente, silenciosamente, para que no se den cuenta. ¿Por qué? Porque para que ellos no me atrapen, ¿sí? No va a ir en Guadalupe, no vas a escapar, ¡ah! No me van a agarrar, así. Ninguno es así, ¿sí? Pero ellos eran al revés. No fueron silenciosos, no fueron calladamente, ¿sí? Sino ellos se dispersaron, ¿haciendo qué? Transmitiendo, anunciando el evangelio de la redención, la resurrección de la cruz de Jesucristo. Amén. Ellos se iban dispersando, pero cada persona que encontraba decía el evangelio de Cristo. Amén. Explicaba la redención y la resurrección de Jesucristo. Estaba dando una respuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo pudieron hacer en esa situación? Si alguien lo agarra, le van a matar, ¿sí? Pero ustedes van a ver cómo silenciosamente, pero no, ellos más fuerte gritaban para testificar, para anunciar el evangelio. Y entonces, ¿dónde tuvo esta fuerza? Porque ellos habían aferrado la palabra. Amén. ¿Qué palabra? Palabra de Hechos, capítulo 1:8, ¿sí? Vamos a leer todos juntos. Palabra 1:8, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aferro este pacto, ¿sí? Esta palabra. Vamos a recibir poder, ¿sí? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Si Dios está junto con nosotros, si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? No hay nada para temer, no hay nada para escondernos, sino ir hasta último de la tierra a testificar el nombre de Cristo. Amén. Quiero que ustedes aferren esta palabra, ¿sí? De recibir, orar siempre para recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y entonces se termina. Entonces, cuando ustedes están llenos del Espíritu Santo, cuando les llegan un problema, ya eso no es problema. No es que se va el problema, sino que ese problema ya no es problema, ¿sí? Yo cuando veo a Liz, está muy cambiada. Antes, cuando conocí apenas, veía siempre nerviosa, ¿sí? ¿Sí? Y también la cara estaba siempre cansada, pero ahora veo más alegre, ¿sí? Tiene paz,
se ríe. Antes no se reía tanto, ¿sí? ¿Cómo esto? ¿Por qué? Porque ella tiene el Espíritu Santo, amén. Ella empieza a escuchar la palabra, amén. Antes venía exigida, pero ahora viene en la voluntad de ella, ¿sí? Eso es el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, amén. Bueno, Máxima ni hablar, Máxima ya es una evangelista de aquí. Ella siempre está, a cada uno que encuentra, lo primero que hace, trae aquí. Si tú quieres alojar en mi casa, tienes que venir a la iglesia y lleva. Ya en la frase. ¿Cómo esto? Ah, entonces si no va a la iglesia no puede dormir en mi casa. Vaya, busque otro lugar. ¿Cómo esto? Esto también es un evangelista. Esto también es estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero que Andy, toda la persona que entre en restaurante, si no vas a ir a la iglesia Yewon, no comas. Quiero que tenga esa fe. Amén. Entonces Dios va a llenar más personas. No dudes, ¿sí? Cuando llegue el poder del Espíritu Santo, todo es posible. Amén. Y entonces, volviendo del tema, este versículo, ¿qué significa? Entonces, nosotros también, cuando salen las cosas como nosotros no pensamos, y también cuando estamos en un ambiente de crisis, en preocupaciones, tenemos que aferrar más la palabra. Amén. Ustedes vean, cuando nosotros estamos bien, feliz, abundante de las cosas del mundo, nadie hay para... ¿Quién no sabe agradecer, sí? Pero en momentos de complicaciones, en dificultades, tenemos que aferrar más la palabra y orar más al Señor. Amén. Pero por eso nosotros, Dios, siempre el pastor dice, por eso en nuestra iglesia no hay ni un coreano que sea millonario. ¿Por qué? Si llegarían a estar millonarios, no vienen a la iglesia, no escuchan la palabra, no oran al Señor. Pero siempre Dios nos deja ahí, nos deja hasta que no muramos nada más, para que siempre estemos aferrando la palabra en oración. Amén. Por eso ustedes no se preocupen, solamente aferren la palabra, ¿sí? Tenemos que mirar solamente para la evangelización. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 5, 6, todos juntos. Vamos a leer. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. En esa época tenía una enemistad profunda entre los judíos y los samaritanos, ¿sí? No tenía buena relación, ni siquiera buena relación, sino los judíos a los samaritanos lo miraba como un bicho, ¿sí? No eran hombres ellos. Samaria, ¿dónde era? Antes era una capital del norte de Israel, ¿sí? Pero surgieron profunda enemistad. ¿Cuándo? Cuando hubo conflicto, cuando se dividió por norte y sur, ¿sí? Y entonces ellos religiosamente, ellos también eran sincretismo y fue destruido por Asiria, ¿sí? Ellos cuando se dividieron y después fueron conquistados por Asiria, pero debido a la política de ellos, ¿sí? Si ustedes cuando hay una guerra, cuando un país le conquista un lugar, entonces ya ese país no es el país de antes, ¿sí? Tiene que obedecer todo reglamento del país donde le conquistó, ¿sí? Como esto, ellos tenían que seguir la política, ¿sí? De Asiria, que era tener la sangre mixta, ¿sí? Hacerlo casarse con samaritanos, ¿sí? Con los de Asiria, ¿sí? Hacían esto. Por eso los samaritanos al final se convirtieron en una sangre mixta, ¿sí? Eran todo mezclas. Hoy en día eso sucede en muchos lugares. Se casan entre coreanos, ¿sí? Con una extranjera, un extranjero con una coreana, ¿sí? Pero en ese momento sucedió. Al final los judíos, ellos, ¿qué pasa? Exigían tanto la sangre pura, ¿sí? De ser judío, el pueblo elegido, ¿sí? Y entonces por esta razón los samaritanos eran objeto para discriminación. No, ni siquiera lo veían a los samaritanos. Los judíos no lo trataban como un hombre. Por esta razón Samaria era una ciudad que nadie quería entrar. Los judíos no querían entrar. Ustedes vean, los judíos para llegar a Galilea
¿sí? Si pasaban por Samaria, era un camino muy corto, pero ellos daban todas las vueltas tardando más tiempo para no pasar por ese lugar. Y entonces imagínense cuánto no querían ir a ese lugar. Nadie quería entrar, ningún judío quería entrar a ese lugar, ni siquiera predicar, ¿sí? Pero Felipe, quien sale hoy, entra a ese campo de Samaria y anuncia la palabra, ¿sí? Felipe va a ese lugar. Y entonces Felipe, ¿qué dice en el versículo? Dice en el 5, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Felipe no fue porque él quiso ir, sino escuchó la voz del Espíritu Santo. Amén. Dijo, Dios, que vaya a Samaria a testificar mi nombre. Y entonces fue. Espero que ustedes también, a través de la palabra, escuchen esta voz del Espíritu Santo para ser testigo hasta el fin de la tierra. Amén. También si vemos en el versículo 7, podemos ver que Felipe, después de anunciar claramente el nombre de Jesucristo, ¿qué sucedió? Al nombrar el nombre de Jesucristo, dice, salieron los espíritus inmundos y muchos paralíticos y cojos fueron sanados, ¿sí? Ustedes vean, cuando se nombró, cuando nosotros decimos el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Todos los problemas se van. Amén. Todas las maldiciones de las muertes se terminan. Amén. Por eso quiero que ustedes nombren siempre el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esto no era el poder de Felipe, sino hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Solamente tenemos que utilizar el poder y el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, quiero que utilicen, ¿sí? Sí, utilícenlo. Nombre del Señor Jesucristo. Cuando están solos, cuando se siente la soledad, ¿sí? Cuando están en preocupaciones, en problemas, oren en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué les llega? Se termina la solución. No, les llega gran paz. Amén. Les llega una gran paz y les llega el gozo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 8, todos juntos vamos a leer. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Amén. Cuando se nombró el nombre del Señor Jesucristo, dice que había gran gozo en Samaria. Amén. Espero que aquí el culto de Latinoamérica haya gran gozo. Amén. ¿Están gozosos? ¿Felices? ¿Contentos? Amén. Esto es ser un creyente, un cristiano. ¿Está feliz, Rito? ¿Sí? Al venir a la iglesia. Hace mucho tiempo que no venía. Yo estoy muy feliz porque vino Rito. ¿Sí? Todos ustedes estoy feliz, pero más él no lo veía mucho tiempo. ¿Por qué? Me gusta porque vino él, pero también me gusta porque él a través de hoy va a escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces lo va a despertar. Amén. Está cansado. Bueno, entonces el lugar donde anunció el evangelio hubo gran gozo. ¿Qué quiere decir esto? Al llegar la luz de Cristo, se desvanecieron toda la oscuridad. Amén. Ustedes son la luz de cada uno, de cada país. Por eso ustedes cuando vayan a un lugar, todas las fuerzas de oscuridad se desvanecen. Amén. Porque ustedes son la luz de Cristo. Amén. Como esto, cuando anunciamos el nombre del Señor Jesucristo, se van todas las preocupaciones y llega la verdadera paz. Quiero que experimentan esta palabra. Amén. Eduardo, te vi y me quedé pensando. Muchas personas de este mundo piensan que el evangelio es una información, ¿sí? No solo en Corea, en toda Latinoamérica. Dice, ¿ustedes son creyentes? ¿Creen en Jesús? Sí, yo conozco. Yo sé quién es Jesús. Es el Hijo de María, ¿sí? Todo lo conoce como una información. El evangelio es una información, pero
Si ustedes no tienen que pensar así, sino que es, el Evangelio no es simplemente transmisión de una información de la Biblia, ¿sí? No estamos informando contenido de la Biblia, sino ustedes tienen que pensar, el Evangelio es el mensaje de la transformación, amén. No es información, es transformación, nos transforma, la palabra nos cambia, amén. Nos cambia, pero no momentáneamente, eternamente nos cambia, ¿sí? Vea al apóstol Pablo, cuando era Saulo, ¿qué pasó? Era que criticaba, perseguía a los cristianos, pero después de conocer al Señor Jesucristo en el camino de Damasco, ¿qué pasó? Al conocerlo verdaderamente, cambió totalmente, ¿sí? Cambió de un perseguidor, cambió para un evangelista, amén. Esto es el poder del Espíritu Santo, este es el cambio, es la transformación, amén. Acuérdense. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica que no limiten el Evangelio en nuestro nivel como información, ¿sí? No lo dejen el Evangelio, la palabra, la oración como información. Yo sé, pero se terminan ahí. Sé, pero no lo hago. Cuando viene el problema, sé que la oración hay solución, pero busco a la persona que me pueda ayudar, ¿sí? Cuando viene otro problema, sé que tengo que leer la palabra y aferrar la palabra, pero terminan de saber, ¿sí? Pero no lo realizan. Quiero que ustedes utilícenlo como transformación, amén. Espero que a través de esta palabra de hoy ustedes todo puedan utilizar en nombre del Señor Jesucristo, amén. Punto 2 es Felipe el misionero. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 26 al 28. Vamos a leer todo junto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Amén. ¿Qué quiere decir? Felipe dice que escuchó una voz que vaya al desierto, ¿sí? Que vaya al desierto. Y entonces Felipe, ¿qué hace? Obedece la palabra y va a ese lugar, como dijo el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces ahí, ¿quién estaba? El eunuco de Etiopía, ¿sí? ¿Quién es él? Era un funcionario de tesorería de la reina Candace, ¿sí? Era funcionario de tesorería. Imagínense, él tenía un cargo muy importante, ¿sí? Y entonces, al momento de encontrarse, el eunuco estaba, ¿qué situación está? Estaba regresando después de adorar en Jerusalén, ¿sí? Y estaba sentado para regresar a Etiopía, se sentó en su carro, ¿sí? No es el carro con el motor, ¿sí? Sino el carro de esa época, y estaba leyendo justamente la palabra, ¿sí? Del libro Isaías, ¿sí? De la profeta Isaías. Y entonces nosotros podemos ver la situación, a través de esa situación podemos ver que el eunuco era un judío de diáspora, ¿sí? Un extranjero, ¿sí? Era un extranjero, era judío, pero un judío extranjero. También de Etiopía hasta Jerusalén era más de 1500 kilómetros. Ahora podemos ir en avión, no sé, 1500 kilómetros, podemos llegar en 2-3 horas, pero en ese momento era una distancia que tardaba más de un mes, ¿sí? Más de un mes en el carro. Y entonces, viendo esto, podemos ver, este eunuco de Etiopía tenía gran esfuerzo para ir a Jerusalén a adorar al Señor, ¿sí? Era un buen creyente. Y también estaba leyendo la palabra del libro de profeta Isaías, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En ese momento era muy difícil conseguir el libro Isaías, ¿sí? Pero él tenía el libro y viajó 1500 kilómetros para adorar al Señor. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que él esforzaba muchísimo, ¿sí? Para estar
en adoración a Jerusalén. Por eso si vemos en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y junto a ti a ese carro. ¿Y qué le dice? Va y lo ve el eunuco. Y después ¿qué dice? Que se acerque, que se acerque. Y entonces Felipe se acerca al eunuco y le dice, le pregunta, ¿estás entendiendo algo? ¿Qué significado tiene el libro Isaías que estás leyendo tú ahora? Y entonces ¿cómo le contesta el eunuco? El eunuco le dice, si ninguna persona me enseñó qué significado tiene esto, ¿cómo voy a saber? ¿Sí? Le contesta a Felipe así. Y entonces ¿qué le hace? Sube al carro y explícame qué se trata. Y entonces, y vamos a ver qué se trataba, justo la parte donde se leía es Hechos capítulo 8, versículo 32 al 35. Vamos a leer todos juntos. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Amén. ¿Qué dice? La parte donde estaban leyendo es la parte ustedes donde acabaron de leer, ¿sí? ¿Qué dice? La profecía, ¿qué quiere decir? Es la profecía del sacrificio de la redención de Jesucristo, ¿sí? Que va a llegar Jesús, va a llegar la Mesías. Él, entonces el eunuco le pregunta, tenía una gran duda, como en el versículo 34 le pregunta a Felipe, le dice, ¿quién es él? ¿Sí? Le pregunta quién es él. Y entonces, y Felipe le contesta, él es Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestro pecado. Amén. Está expresando quién va a llegar. Va a llegar Jesucristo para limpiar nuestro pecado, para llevar toda la maldición de la humanidad. Amén. ¿Qué está diciendo? La profecía del Antiguo Testamento, que va a llegar Jesucristo, quien es la Mesías. Y Él va a llevar todo nuestro pecado y nos va a dar la libertad de la maldición, del pecado y de la muerte. Amén. Ese es Jesucristo. Va a llegar eso. Él es Jesucristo, ¿sí? Y entonces, entendió ahora el eunuco. Estaba muy feliz. Y entonces en el versículo 37, Felipe le dice, ¿qué le dice? Ya que le explicó, le dice, si crees de todo corazón, bien puedas. Y respondió el eunuco diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Aceptó. Ahora sé que Jesús no es idolatría, sí, sino Jesús es el Cristo, quien es el Hijo de Dios. Amén. La confesión que hace ustedes, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hizo esa confesión, aceptó al Señor. Todo aquí que están sentados aceptaron al Señor Jesucristo. Amén. Lo tienen en su corazón. Esto lo hizo el eunuco etíope, ¿sí? Y en el versículo 38, 39, el eunuco, quien era un religioso importante, impaciente, y a través del ministerio de Felipe conoció correctamente quién era Jesucristo, y después recibió el bautismo y regresó su lugar con lleno de gozo. Sí, está diciendo que regresó con lleno de gozo. Ustedes, cuando regresan después de este culto, ¿van con gozo? ¿Sí? Amén. Tiene que irse con gozo. ¿Por qué? Se declaró la palabra de Dios. Esa persona que no se va con gozo, ¿por qué es? No concentró en la palabra, ¿sí? Ustedes tienen que concentrar en la palabra, ¿sí? Como esto, si nosotros anunciamos el evangelio, esa persona vive. Amén. Si anunciamos, esa persona vive. Amén. Vive como el eunuco, y el campo de la ciudad de Samaria se llena de gozo. Amén. Ustedes también quiero que anuncien la palabra, ¿sí? Esa persona que reciba o no, no es ya su trabajo. Ustedes solo anuncien. Entonces después actúa el Espíritu Santo. Amén. No tengan vergüenza, no tengan temor. Vayan
y digan el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vea, Felipe en tan corto tiempo anunció el Evangelio y el eunuco Etiopía, ¿sí? ¿Qué hizo? Aceptó al Señor Jesucristo. Y después dice que ese eunuco, ese momento, Etiopía se hizo un país cristiano, ¿sí? De creer todo. Como esto es muy importante. Se ocupó el papel de misionero. Felipe también se ocupó el papel de ser un misionero. Amén. Todos somos misioneros. Ustedes son todos misioneros porque están fuera del país. Amén. No solo a los latinos, a los coreanos. Dale como vengan, transmitan y anuncien el Evangelio. Amén. Como esto, hoy en día en Corea dice que están habitando más de 2.500.000 multiculturas. Después de Corona están entrando más multiculturas. Hoy en día están entrando más. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos ser misioneros, ¿sí? Debemos ser misioneros. Cada uno de su país están entrando las personas. Y entonces, ¿quiénes van a salvar a ellos? ¿Quiénes van a anunciar el Evangelio? Son ustedes quienes están sentados en este lugar. Amén. Porque es muy importante. ¿Quién van a transmitir el Evangelio a sus paisanos, a los conocidos? Por eso Andy dice que el Danilo brasilero, va a venir el domingo que viene, ¿sí? Insiste, ven a la iglesia, si no, no vas a trabajar en mi restaurante. Como esto, ustedes insistan, ¿sí? No tengan vergüenza. Yo todos los sábados a la tarde los llamo a ustedes, ¿sí? Pero no malentiendan, ¿sí? No me concentro solo el sábado, sino día de semana estoy orando, orando cada uno de sus nombres, ¿sí? Y ustedes piensan que a mí me gusta llamar todos los sábados. No, me gusta llamar. Como esto, nosotros tenemos que insistir para que vengan a nuestros amigos, ¿sí? Nuestras familias, ¿sí? Nuestros paisanos. Porque somos un grupo en Cristo Jesús. Amén. Somos uno y tenemos que desafiar a salvar a toda la multicultura que está dentro del país. Amén. Ustedes son misioneros de Corea. Amén. Todos los latinoamericanos que entran, nosotros tenemos que transmitir. Amén. Quiero que ustedes desafíen de anunciar, ¿sí? A ellos para dar la paz, ¿sí? Y la bendición de la vida eterna. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que todos seamos un equipo del pacto y de buscar y establecer discípulos de multicultura para anunciar el Evangelio a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por permitir esta alabanza y este culto a nuestro Señor. Señor, háganos ser todo un evangelista como Felipe, que no nos limitemos el Evangelio con nuestro nivel de la información, sino que podamos utilizar en nuestro campo del evangelismo como transformación, de transformar las personas y todo tengan abundante gozo dentro de Cristo Jesús. Señor, también háganos formalizar un equipo para poder anunciar el Evangelio a los 46 naciones de Latinoamérica y a través de la palabra puedan establecer absoluto discípulo de multiculturas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.